Bendiciones, buenos días. Le habla el apóstol Oliver Escala. Sé que Dios tiene una palabra de bendición, una palabra de gracia para tu vida en este día domingo, un nuevo mes donde vamos a comenzar con una nueva serie. Tiene por título Gobernando desde los lugares celestiales. Y vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 5 al 7. Dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Entonces hoy comenzamos una nueva serie. El tema que vamos a compartir el día de hoy se titula Gobernando en los lugares celestiales. Nosotros debemos entender algo, que nosotros somos seres espirituales, que tenemos un alma y habitamos en el cuerpo. Entonces la Biblia también dice que somos hechos imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia dice que Dios es espíritu y los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Quiere decir que la imagen de Dios en nosotros es espíritu, nuestra esencia es espiritual. Es algo muy importante si nosotros queremos gobernar desde los lugares celestiales. Entonces el problema de Adán y Eva fue que ellos murieron en su espíritu, ellos murieron espiritualmente. Su espíritu fue apagado, su espíritu quedó prácticamente inoperante, quedó dormido, y el hombre se habituó a vivir bajo los sentidos, bajo el gobierno de los sentidos, por lo que veía, por lo que escuchaba y por lo que sentía. También el hombre se empezó a habituar a vivir en la lógica, en la razón. El alma empezó a gobernar al hombre. Así que el hombre en ese momento pierde la conciencia espiritual, pierde la visión espiritual, ya no escucha a Dios, porque su espíritu murió, su espíritu quedó dormido, su espíritu quedó apagado. Es más, por esa razón el hombre fue sacado del Edén, porque murió espiritualmente por causa de esa muerte espiritual, y para que no comiera del árbol de la vida y viviera eternamente en pecado. O sea, prácticamente Dios sacó al hombre del huerto del Edén, lo hizo por amor al mismo hombre. Entonces esto nos da a entender que el Edén es un lugar espiritual, es un lugar celestial que tenía una conexión con el mundo físico. O sea, ¿por qué es un lugar espiritual? Porque dice la Biblia que Dios se paseaba en medio del huerto. El hombre tenía acceso directo a tener comunión con Dios, escuchaba la voz del Señor. Entonces desde el Edén, desde ese lugar celestial o ese lugar espiritual, con una conexión o una conexión física o que fue plantado en la tierra, el hombre iba a gobernar la creación, el hombre iba a dominar, el hombre iba a echar fuera las tinieblas de la tierra. Entonces podemos ver que antes que el hombre estuviera en el Edén, un querubín llamado Lucifer estaba allí. Y eso lo podemos leer en Ezequiel 28. Busquen en su Biblia Ezequiel 28, verso 13 al 15. Dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste.
De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berilo, de onice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces podemos ver que, como dice aquí la palabra de Dios en Ezequiel 28, que el Edén es el monte de Dios. Y ahí estaba Lucifer. Lucifer dirigía la alabanza, dirigía la adoración. Lucifer gobernaba la tierra. Pero era tanta gloria que tenía Lucifer, tanta responsabilidad, alabanza, la adoración, que quiso tomarse la alabanza para sí mismo y se llenó de orgullo y se llenó de soberbia. Por esa razón Dios lo lanzó del monte de Dios, y eso también usted lo puede leer en Isaías 14. Entonces, ¿qué trajo esto? Esto trajo que la primera creación tuviera un cataclismo. Por esa razón, cuando usted lee Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas en la creación. Entonces, Dios no crea algo desordenado, ni vacío, ni en tiniebla. Entonces ahí pasó algo desde Génesis capítulo 1, en el verso 1, entre el verso 1 y el verso 2, que fue la rebelión de Lucifer, y por causa de eso hubo desorden, la tierra estaba vacía y la tierra también estaba desordenada. Entonces, por esa razón, cuando Adán y Eva fueron creados y fue plantado el segundo Edén, la serpiente, Satanás, estaba ahí también. Esto nos enseña que el Edén comenzó también, porque dice la palabra de Dios en Ezequiel 28 que Edén es el monte de Dios. El Edén comenzó con un huerto y se transformó en la ciudad del Dios vivo, que es lo que nosotros hemos venido hablando, que es Sión, que es la nueva Jerusalén, que es la Jerusalén celestial. Cuando habla de monte, habla de gobierno, habla de que desde esa plataforma se gobierna y se manifiesta el reino, se manifiesta el poder, se manifiesta la inteligencia de Dios desde ese monte, y se manifiesta aquí en la tierra. Qué maravillosa verdad. El huerto del Edén, el monte de Dios, comenzó con un huerto y hoy en día es la ciudad del Dios vivo, y nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, somos ciudadanos de los cielos. La naturaleza de Dios está en nosotros a través de la obra de Cristo Jesús. Entonces, el primer hombre, Adán, fue sacado del huerto por causa de la desobediencia y por causa de la rebelión, y esto trajo como consecuencia la muerte espiritual y después la muerte física. Pero el postrer Adán, que es Cristo, no murió, sino que murió físicamente, pero resucitó y fue vivificado y fue resucitado por su obediencia y por su sacrificio. O sea, no solamente fue resucitado, sino que ascendió, dice la palabra de Dios, por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y entró en el tabernáculo, en el templo de Dios con su propia sangre. Quiere decir que Cristo, el postrer Adán, entró en el Edén, entró en la ciudad de Dios, entró en el templo de Dios, entró en el tabernáculo celestial, entró al monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo. Y no solamente Él entró, sino que también nos abrió un camino a nosotros como hijos de Dios y como la iglesia, para que nosotros podamos entrar y podamos contemplar la gloria de Dios y podamos contemplar el poder del eterno Señor. Y eso usted lo puede buscar en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 19 al 20. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. O sea, tenemos la libertad ahora
de entrar en el Edén. Tenemos la libertad de entrar, de habitar en el lugar santísimo, en el lugar de la gloria, en el lugar del poder de Dios a través de la sangre de Cristo. Levanta tus manos y dale gracias al Señor porque Cristo Jesús nos devolvió la posición y nos devolvió o nos abrió la puerta para entrar en esa dimensión del gobierno y del reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el primer Adán fue sacado del huerto del Edén. Dice la palabra de Dios que Dios puso querubines protectores para que el primer hombre, Adán, no pudiera entrar. Y esto lo podemos leer en Génesis capítulo 3, versos 23 y 24. Dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de quien fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces los querubines, que representan, como leímos en Ezequiel 28, Lucifer era un gran querubín protector de la presencia, protector de la gloria de Dios, pero él no entendió que la gloria es de Dios, no es de él, que nosotros estamos para darle gloria a Dios, para darle alabanza al Señor y no para alabarnos a nosotros mismos. Entonces los querubines son protectores de la presencia de Dios. Los querubines son protectores de la gloria de Dios, son protectores del poder de Dios. Los querubines están delante del trono de Dios dándole alabanza, dándole adoración. Por eso el arca del pacto, que representa la gloria de Dios, que representa y es una sombra del trono de Dios, tenía 2 querubines esculpidos de oro, porque los querubines son los protectores de la gloria de Dios. Ahora bien, Cristo nos abrió el camino al Edén. Cristo nos abrió el camino al monte de Dios, al lugar celestial, al lugar de la gloria, al lugar del poder de Dios. Entonces ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Podemos acercarnos con fe, podemos acercarnos con confianza. La sangre de Cristo nos ha abierto ese camino para tener libertad, para contemplar su gloria, para aprender de Él, para tener comunión con Él, para recibir de su sabiduría, para recibir de su ciencia, de su revelación y ser transformado de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. Esto es una riqueza impresionante que cuando a ti se te revela en tu espíritu, tú vas a llenarte de gozo, vas a llenarte de alegría, vas a entender que en Cristo estás completo y que las cosas de este mundo, las cosas materiales son solo añadidura, pero tenemos la verdadera riqueza, la riqueza de su gracia, la riqueza de su sabiduría y también el poder disfrutar de la presencia de Dios. Así que levanta ahí tus manos, tú estás en el lugar santísimo, contempla la gloria de Dios, contempla el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta trayendo libertad, trayendo sanidad. Los cielos están abiertos a favor de nuestras vidas y siento una presencia de Dios impresionante que va a arropar tu vida y que va a arropar tu familia. Bendito sea el Señor. Entonces podemos estar de nuevo en el Edén, podemos estar en el reino de Dios, en el monte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos vivos, porque tenemos vida espiritual, porque Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Ahora nosotros, por esa vida en el Espíritu, somos conscientes del mundo espiritual, somos conscientes del reino de Dios, somos una nueva creación, tenemos responsabilidad de crecer en la vida de Dios y edificarnos como casa espiritual y como sacerdocio santo. Cuando yo hice la oración de fe y nací de nuevo, nací en el Espíritu, Dios abrió mis ojos espirituales, Dios abrió mis oídos espirituales, muchas cosas que no podía entender en la Biblia. Lo empecé a entender. Dios se manifestó de una manera poderosa, se manifestó de una manera gloriosa en mi vida. También tuve experiencia de fuerzas de las tinieblas que podía ver
y podía echar fuera, vi la autoridad que Dios me dio. Entonces, cuando nacemos de nuevo y hacemos crecer el espíritu, oramos al Señor, nos metemos en la palabra de Dios, entramos en una dimensión espiritual que lo gobernamos todo. Empezamos a ver la gran autoridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a un lugar celestial, a una dimensión de la gloria de Dios, a la dimensión de la majestad de Dios, a la dimensión del poder y de la gloria de Dios. Pero a veces vemos esto, la oración, como desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva rutinaria, como solamente pedir cosas en este mundo, pedir dinero, pedir por las necesidades, y no entendemos que la oración es un acto de gobierno y de poder y de autoridad, que la oración, el acercarnos al trono de Dios, no es una cuestión religiosa, no es una cuestión rutinaria, no es una cuestión de una carga, de una pesadez, no, es un deleite. Estar orando es manifestar el gobierno de Dios, es gobernar sobre un lugar, es gobernar sobre las circunstancias. Entonces yo oro al Señor para que se nos revele el poder de la oración y que podamos quitar esos conceptos religiosos acerca de la oración y acerca de la palabra. Miren lo que dice la palabra de Dios y quiero que lo busquen conmigo en Primera de Corintios, el capítulo 2, verso 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural, ¿quién es? El hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha buscado a Dios. Entonces para él estas cosas, la gracia, la presencia de Dios son una locura, no las puede entender porque está muerto espiritualmente. Y también Primera de Corintios 3, verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Entonces lo que ha sucedido con la iglesia es que teológicamente sabe que está en los lugares celestiales, que hemos resucitado con Cristo y que estamos sentados en los lugares celestiales, pero vivencialmente la iglesia no vive eso. Entonces vive como gente natural, vive como gente sensorial, no cree en los milagros, no cree en el poder de Dios, no cree en la autoridad de Dios. Entonces cualquier brisita de problema ya están renegando, quieren apartarse de Dios, están deprimidos. ¿Por qué? Porque no entienden su posición, porque caminan en lo sensorial. Y debemos entender que Cristo fue muy sincero con nosotros. Cristo nos dice que en el mundo, en este mundo sin Dios, hay aflicciones, pero Cristo venció el mundo y Él nos ha dado esa fe, o sea, ese poder espiritual para nosotros poder vencer las circunstancias. Así que ejerce la autoridad, toma posesión de estar sentado en los lugares celestiales y empieza a gobernar sobre las circunstancias, sobre los problemas. Empecemos a orar por la nación, empecemos a orar por la iglesia. Entonces la gente natural y carnal no entiende la sabiduría, no entiende la ciencia espiritual, no entiende la Biblia, no entiende el mensaje del reino de Dios. Son personas que no se mueven en el poder sobrenatural, no ven el poder sobrenatural ni lo escuchan, y cuando escuchan a otro hablar de lo espiritual no lo entienden. Entonces este es un tiempo de tomar una determinación, de dejar de ser gente natural y gente carnal y empezar a crecer espiritualmente, a crecer en la palabra, edificar nuestro espíritu, edificar este templo que es morada del Espíritu de Dios. Entonces estas personas naturales y estas personas carnales se dejan arrastrar por la corriente de este mundo, como dice Efesios capítulo 2. Son personas débiles en la fe, son personas que siempre hay que estarla motivando, aconsejando. ¿Por qué? Porque son gente sensorial. Entonces a partir de hoy entra en la dimensión del Espíritu. Dice la Biblia que hemos nacido de Dios y que a través del nuevo nacimiento podemos ver y podemos entrar en el reino de Dios, podemos entrar
en el Edén, podemos entrar en esa dimensión espiritual y vas a descubrir cosas maravillosas, vas a descubrir cosas poderosas, te vas a impresionar con la sabiduría y con la revelación del eterno Señor. La gente espiritual entiende las cosas del espíritu, pero la gente natural no entiende ni ve el mundo espiritual, como tampoco tiene discernimiento para ver las trampas de las tinieblas, para ver gente incorrecta. Entonces tenemos que entender que Dios nos ha llamado a gobernar desde los lugares celestiales y que para gobernar nosotros en los lugares celestiales tenemos que quitarnos el ropaje del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que vestirnos de Cristo, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios y luchar espiritualmente en las regiones celestes contra principados, contra potestades, a través de la oración y a través de la intercesión. Y ahí vamos a dominar, y ahí vamos a gobernar. Así como Cristo venció al mundo, nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, para nosotros poder gobernar en los lugares celestiales, tenemos que tener comunión íntima con el Señor. Adán y Eva, mientras tenían comunión íntima con el Señor, estaban bien, estaban gobernando, no les faltaba nada, la gloria de Dios era su vestidura. Pero ¿qué sucedió? Empezaron a escuchar a la serpiente, empezaron a escuchar las mentiras, perdieron la comunión con Dios y perdieron su posición, perdieron su autoridad. Adán perdió la comunión con Dios por escuchar las mentiras de Satanás. Dios te dice, no pierdas la comunión con Dios por escuchar las mentiras del diablo, las mentiras de este mundo, las mentiras que te quieren causar temor, terror, miedo. Escucha la palabra de Dios. Cristo es nuestro sanador, Cristo es nuestro protector. Los ángeles de Dios acampan a nuestro alrededor. La gloria de Dios será nuestra retaguardia. Los ángeles de Dios van delante de nosotros quitando todos los obstáculos y todos los tropiezos de la tiniebla. Así que levántate en fe a gobernar, porque Dios te ha puesto por cabeza y no por cola. Dios te ha puesto arriba y no abajo. Y tú tienes potestad para pisar las serpientes, las escorpiones, las hechicerías y las maldades. Dios te ha puesto a dominar. Dios te ha puesto a gobernar. Entonces cuando Adán perdió la comunión con Dios, ¿qué perdió? Perdió la vestidura de gloria. Dice que se vio desnudo y se sintió vergüenza. Perdió la cobertura de la gloria de Dios. Perdió la naturaleza y perdió su posición. Entonces cuando perdemos la comunión con Dios, la comunión con la casa de Dios, perdemos la gloria, perdemos la unción, se apaga la unción en nuestras vidas, perdemos la cobertura, perdemos la naturaleza y perdemos esa posición tan hermosa que Dios nos ha dado en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué sucedió cuando Adán perdió la comunión con Dios? Lo que él iba a dominar, lo dominó a él. Él fue diseñado para dominar la creación y sojuzgar al diablo. Ahora la creación lo gobierna a él y las tinieblas lo gobierna a él y cambió la naturaleza de vida y de justicia por una naturaleza de muerte y de pecado. Entonces por eso la oración no es un acto religioso, la oración es un asunto de gobierno. En medio de la oración es el medio para que el gobierno de Dios se manifieste. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Eso es lo que nosotros hacemos en la oración. Señor, venga tu reino es sanidad, no es enfermedad, tu reino es vida y no es muerte, tu reino es luz y no oscuridad. Entonces tenemos que orar para que en el lugar donde nosotros estemos podamos manifestar el poder y la gloria del Señor, podamos entrar en los lugares celestiales y desde ahí podamos dominar. Nosotros no clamamos de abajo hacia arriba, nosotros clamamos en comunión con Dios, estamos al lado del Señor, una relación de compañerismo, de hijo a padre. Esa es la relación que Dios tiene en nosotros y nosotros miramos las tinieblas desde los cielos porque estamos por encima de ellas, porque esa es la posición que Cristo nos ha dado
Entonces ahora nosotros tenemos que caminar y manifestar esa posición que Dios nos ha dado para establecer su voluntad en esta tierra. Qué hermosa verdad. Siento la presencia de Dios. Yo sé que mucha gente que me está escuchando se le está revelando esta palabra. La luz de Dios se está manifestando en tu vida. La gloria y el poder de Dios se manifiestan a favor de tu vida. Entonces, por medio de la oración, por medio de la adoración, la comunión unos con otros, la palabra, nosotros tomamos posesión de nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Los lugares celestiales. Se manifiesta ese gobierno, la gente va a ver esa autoridad y va a ver ese poder en nosotros. Entonces hay gente que conoce que está en los lugares celestiales, pero solamente lo ve como un concepto teológico. Pero si ves sus vidas, son una vida de derrota, de debilidad, débiles en cuanto a la fe, gobernados por la aflicción, gobernados por el mundo, sin entender la posición de victoria que Dios te ha dado. Entonces debemos también entender que el Edén es un lugar celestial, que tiene una conexión con un lugar físico. Jacob, cuando oía de Saúl, llegó a Betel y dice: cuán terrible este lugar, es casa de Dios y es puerta del cielo. Jacob pudo entender que en Betel había una conexión con el cielo, había un portal a una dimensión espiritual, y por eso él vio a los ángeles, por eso Dios le habló, por eso lo llamó casa de Dios. Moisés entendió que el monte de Sinaí, donde el Señor se le aparece, era también un portal espiritual. Y cuando el Señor Jesús llegó en la primera venida, nos dice en Juan capítulo 1, verso 51, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces Cristo abrió los cielos a la nación de Israel. Por esa razón, cuando Cristo vino a esta tierra, vino a la tierra de Israel, hizo tantos milagros, tantas sanidades, tantas liberaciones, manifestación de ángeles. Dice la Biblia que después de ayunar 40 días vino los ángeles y les servían. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, vino un ángel y les fortalecía. Cristo abrió los cielos de Israel, Cristo abrió los cielos del mundo. Por eso es que se manifestó tanto poder y tanta gloria, y trajo una apertura para que también los apóstoles manifestaran señales, manifestaran prodigios en Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces hay lugares que a través de la oración incesante, a través de la adoración, son portales espirituales. Por ejemplo, la calle Azusa en California, en Los Ángeles, fue un gran avivamiento donde se restauró el hablar en lengua, el bautismo del Espíritu Santo, el avivamiento de las Islas Hébridas, como miles de personas se convirtieron al Señor, y todos comenzaron con dos señoras de 82 y 84 años. Pensacola también, en Canadá, como se manifestó la gloria de Dios. Entonces yo puedo testificar junto a muchos que por años, por causa de la intercesión, por causa de la oración, por causa de vigilia, ayunos, evangelismo, altar familiares, miles de personas se han convertido en Ciudad Ojeda. En la Nueva Jerusalén Ciudad Ojeda, a través de nuestro ministerio, se han abierto los cielos, una ciudad con cielos abiertos, y ha visto una transformación, y muchos ministerios se han formado y han salido de Ciudad Ojeda a Cabimas, a San Francisco, a Maracaibo, a otros lugares de la nación y aún fuera de la nación. ¿Por qué? Porque es un lugar abierto, cielos abiertos. Entonces, cuando nosotros gobernamos desde los lugares celestiales, con mucha oración, con mucha guerra espiritual, profecía, nosotros hacemos retroceder a las tinieblas, nosotros hacemos retroceder a la oscuridad. Nosotros no podemos descuidar los cielos que hemos abierto en Ciudad Ojeda, en el estado Zulia, las cosas que hemos abierto, que hemos ganado
en lo espiritual, debemos mantenerlo en lo espiritual, no podemos bajar la guardia. Y yo creo algo y quiero dar esta palabra, que el Zulia es llamado a comenzar el avivamiento en toda Venezuela. Los cielos están abiertos sobre el Zulia, por eso el Zulia es tan atacado, tan fuertemente, primero atacado por los apagones, atacado por esta pandemia. ¿Por qué? Porque las tinieblas saben lo que Dios tiene para el estado Zulia. Por eso nosotros, desde los lugares celestiales, vamos a hacer retroceder la enfermedad, vamos a hacer retroceder la oscuridad, vamos a levantarnos. Iglesia, levántate, porque grandes cosas Dios va a hacer contigo. Y los que están afuera, los que fueron testigos de ese avivamiento, de ese fuego, de tanta gente que se convirtió, si vas a otro lugar, no apagues ese fuego, no apagues esa llama de avivamiento, de esa revelación apostólica y profética. Enciéndela. No dejes apagar lo apostólico por la religiosidad o por la conveniencia de estar en otro ministerio. No, aviva ese fuego. Dios te llamó a hacer luz. Dios te llamó a avivar ese fuego, a extender ese fuego. Pasa ese fuego a otras naciones, los que están en Colombia, los que están en Ecuador, los que están en Chile, los que están en Argentina, los que están en México, en Centroamérica, en Europa. Enciende ese fuego del don de Dios que está en ti, porque grandes cosas Dios tiene para nosotros. Dios nos ha escogido para grandes cosas. Ciudad Ojeda y la Nueva Jerusalén ha sido una bendición, y por eso yo estoy aquí en Maracaibo, orando, intercediendo con mi esposa para abrir los cielos en Maracaibo, porque todo el Zulia será lleno de la gloria de Dios. Toda Latinoamérica será llena de la gloria y del poder de Dios. Por eso en el mes de julio nos vamos a mover en una dimensión de reino nunca antes vista. Vamos a hacer oraciones que nos van a impresionar. Vamos a tener experiencias sobrenaturales de una manera poderosa. Habrá un rompimiento en los cielos en Venezuela y Latinoamérica. Por eso Isaías 64, 1 y 2 dice: oh, si rompiesen los cielos y descendiera, tu presencia se escurriesen en los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a la gente temblases ante tu presencia, cuando haciendo terribleza, cuando nunca esperamos, descendiste y fluyeron los montes delante de ti. Hoy se rompen los cielos de bronce, hoy se abren los cielos cerrados y la gloria de Dios se manifiesta poderosamente. Levanta tus manos, Padre. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso. Tu presencia, Señor, está en este lugar. Tu gloria, Señor, está en nuestras vidas, Señor. Oh, Marama Sharaba Lava Kaira Masai. Irranama Shataraba Lava Katarabasai. Manifiesta, Señor, tu gloria. En este momento oramos por el estado Zulia, Señor. Reprendemos la muerte, reprendemos la enfermedad, la opresión en el estado Zulia, Señor, en nuestras casas, en Ciudad Ojeda, Señor, en Cabimas, en La Rita, en Menegrande, Señor, en los puertos, Padre, Señor, en Sur del Lago. Declaramos tu gloria en Venezuela, Señor. Declaramos tu gloria en Colombia, Señor, Ecuador, Chile, Perú, Señor, Argentina, Dios, Brasil, Centroamérica, Norteamérica, Europa, las naciones, Señor. Se manifiesta tu gloria y tu poder, Señor, y la gente que está conectada, Padre, declaro que siente tu presencia, Señor. Oh, Malama, Cataraba, Shaira, Bacay. Entramos, Señor, en los lugares celestiales, Señor, y pisamos toda tiniebla, toda oscuridad. Señor, anulamos los decretos de muerte, los decretos de pobreza y de miseria, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Los cielos se abren, Señor, hay un rompimiento, y el mes de julio lo marcamos, Señor, para que sea un mes de sobrenaturalidad, de tu poder, de luz, Señor, y de revelación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchos saludos a todas las personas que nos saludaron por el chat, a todas las personas que vieron y van a ver este video. Les bendigo. Le habla el apóstol Olver Escala. Muchos saludos de mi esposa, de mi hijo. Les amamos en el amor del Señor. No se desanimen. Dios no te ha llamado a ser
cola, Dios te ha llamado a ser cabeza. Así que vamos a gobernar con oración y con los altares familiares. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús.